Hoy vamos a ver las operaciones que se presentan entre los ángulos. Y básicamente lo que tiene que ver con esas operaciones son solamente las operaciones de sumas y restas. No están definidas las operaciones de multiplicación ni división entre ángulos. ¿Ok? Ese par de operaciones como tal no están definidas para los ángulos, solamente sumas y restas. Entonces vamos a ver qué significa Profe, ¿y la eso suma de por los ángulos. qué? ¿Perdón? O sea, ¿por qué no están contempladas? No se define realmente, a ver, no hay una interpretación para hablar de multiplicación de ángulos. O sea, por ejemplo, yo sé que cuando yo multiplico, por decir algo, el precio de un objeto, por la cantidad, pues estoy obteniendo, o por ejemplo, el área. Cuando uno multiplica el área, uno lo que está haciendo es obtener, o mejor, para hallar el área, yo lo que hago es multiplicar dos dimensiones, ¿cierto? Entonces multiplico, por ejemplo, la base multiplicada por la altura y estoy obteniendo un área. O sea que el producto de una dimensión por otra dimensión sí genera una nueva dimensión, que es lo que nosotros le llamamos el área. Pero en el caso de multiplicar dos ángulos, pues realmente no se genera nada, no hay nada que esté definido como la multiplicación de dos ángulos. Como cuando yo digo, multiplico un ángulo por otro ángulo y obtengo, no hay nada que decir. ¿Ok? Entonces, por eso es Ok, que no están definidas esas dos operaciones. Bueno, les decía entonces que vamos a ver inicialmente qué significa sumar dos ángulos. ¿Listo? Lo voy a hacer. Entonces, decía, si tenemos estos dos ángulos, hacer la suma no es otra cosa que coger un ángulo y colocarlo enseguida del otro. De tal forma que el lado o que los lados coincidan y la medida de la suma es sencillamente el ángulo que se formaría desde aquí hasta acá. Eso sería sumar dos ángulos. ¿Ok? Al igual que con los números, también se presenta la propiedad de que el orden de los sumandos no altera el resultado. O sea que yo puedo colocar uno y después el otro, o invertir el orden de los sumandos y volvemos a obtener el mismo resultado. A ver si lo puedo girar bien. Por ahí. Entonces, no importa el orden en que coloquemos los ángulos, el resultado de la suma tiene que ser exactamente el mismo. O sea que este ángulo que se nos formó aquí fue exactamente igual al que se nos había formado en esta otra imagen. ¿Ok? Entonces, podemos decir que el ángulo A, el ángulo A más el ángulo B es igual al ángulo B más el ángulo A. ¿Ok? Profe, eso es como la regla esta de que hay una multiplicación que el orden de los factores no altera el producto, ¿no? Correcto. Recuerden que esa propiedad también se presenta dentro de los números, entre la suma, ¿no? La 3 más 2 es igual a 2 más 3. O sea que el orden de los sumandos tampoco altera el resultado. ¿Sí está claro? Sumar, ya numéricamente, sumar dos ángulos, pues sería sencillamente sumar sus valores, ¿no? Si yo tengo un ángulo de 45 grados y lo quiero sumar con un ángulo de 36 grados, pues sencillamente es hacer una suma común y corriente. Si no estoy mal, esto da como que 81. O sea que sencillamente sumamos.
¿Ok? La única, o mejor dicho, vamos a tener una condición diferente cuando los ángulos tienen grados, minutos y segundos. ¿Ok? Entonces, por favor, suma de ángulos con grados, minutos y segundos. Ese es el tema que vamos a ver ahora. Cuando vamos a sumar ángulos que tienen grados, minutos y segundos, entonces debemos sumar grados con grados, minutos con minutos y segundos con segundos. O sea que yo debo hacer una suma o debemos colocar los ángulos de tal forma que los ángulos, los grados de un ángulo coincidan con los grados del otro, los minutos de uno coincidan con los minutos del otro y los segundos de uno tienen que coincidir con los segundos del otro. Y sencillamente hacemos la suma individual. Pero con una observación. Por favor, tomen nota. Cada vez que se completan 60 segundos, se descuentan de la columna de segundos. ¿Y eso a cuántos minutos equivale? 60 segundos, ¿a cuántos minutos equivalen? A 1. Correcto, entonces se descuentan de la columna de segundos y se agrega un minuto. Vamos así, a ver. Y se agrega un minuto en la columna de minutos. Lo mismo va a pasar con la columna de minutos. Y, profe, una pregunta. Dime. Esto o sea, esto lo contamos como se contaría en el método sexagesimal o en el centesimal o en cuál. Bueno, si tú anotaste el título dice suma de ángulos que tienen minutos y segundos. ¿Qué sistema tiene minutos y segundos? ¿El sexagesimal? Solamente el sexagesimal. Vale, profe, gracias. ¿El centesimal no? Espérate. Pues ambos, ¿no? Claro. O sea que este método tiene que aplicar para ambos. Tanto para el caso de ángulos en grados sexagesimales como en centesimales. Para ambos tiene que aplicar. ¿Ok? Y lo mismo decíamos que cada vez que se completen 60 minutos, se descuentan y se suma un grado en la columna de grados. ¿Listo? Eso es lo único que vamos a tener en cuenta. Cada vez que se completan 60 segundos se descuentan de la columna de segundos y se agrega un minuto en la columna de minutos. Y cada vez que se completen 60 segundos se descuentan y se suma un grado en la columna de grados. Entonces vamos a ver un ejemplo de cómo lo haría. Entonces el ejemplo dice sumar sumar los ángulos entonces digamos que el primer ángulo tiene 78 grados
23 minutos y 45 segundos. Y el segundo ángulo tiene 64 grados, 37 minutos y 56 segundos. Ok, tenemos esos dos ángulos. Entonces, lo que decíamos es que tenemos que colocar uno debajo del otro, de tal forma que coincidan grados con grados, minutos con minutos y segundos con segundos. Entonces sería 78 grados, 23 minutos y 45 segundos. Y abajo colocaríamos 64 grados, 37 minutos y 56 segundos. Entonces hacemos la suma y vamos haciendo sumas por cada una de sus componentes. 45 más 56, ¿cuánto da eso? 101. 101. ¿Se completó más de 60 segundos? ¿O nos pasamos de los 60 segundos? Sí, profe. Entonces descuento 60. Me quedarían 101 menos 60 darían 41. Y como desconté 60, entonces agrego un unito acá a esta columna y hago la suma común y corriente. 23 más 37, ¿cuánto da? Ah, bueno, y más 1, ¿no? Porque este 1 también lo tengo que hacer. 61. ¿Cuánto da? 61. 61. ¿Me pasé de 60? Entonces descuento 60. Me quedaría 1 y agrego una unidad acá y la sumo también. 78 más 64 más 1, ¿cuánto da? ¿Cuánto dijeron? A ver, 143. a una, 7 y 7. 143. 143. Conclusión, el ángulo me queda de 43 grados, 1 minuto y 41 segundos. Y esa sería la resultante o la suma de esos dos ángulos. Les decía que no importa en qué orden lo coloquen, o sea que podría haber colocado primero el 64, 37, 56 grados, minutos, segundos, y después el otro ángulo de 78 grados, 23 minutos y 45 segundos, y nos tiene que dar exactamente lo mismo. Ok, esto daría entonces 101, descontaríamos 60, con lo que quedaría 41, sumamos una unidad aquí, nos quedaría 61, descontamos 60, nos queda 1 y aumentamos una unidad aquí que nos daría 143. Y otra vez al resultante vuelve a dar 143 grados, 1 minuto y 41 segundos. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta ahí? No, señor. No. Eso está fácil, ¿cierto? Por extensión debemos comprender que ¿por qué descontábamos 60? Pues porque 60 se convierten en 1 minuto. Pero ¿qué pasará si la suma llega hasta 120? Entonces es porque se han completado 2 minutos. Entonces en ese caso no descontaré 60, sino tendremos que descontar 120. ¿Sí quedó claro? Eso normalmente ocurre, o eso puede ocurrir
única y exclusivamente si nosotros estamos sumando más de 2 ángulos. ¿Ok? Si uno suma 2 o más ángulos, sí podría dar que la suma de segundos pase de 120 o la suma de minutos pase de 120. Pero nunca va a ocurrir si estoy sumando 2 ángulos. ¿Listo? Chicos, por favor, de una vez y antes de que alguien me diga algo, si en una evaluación alguien me coloca, por ejemplo, 61 segundos, está mal. ¿Ok? Toca hacer este procedimiento de pasar los 60 a la otra columna. ¿Sí estamos? Ese procedimiento es obligatorio. Si no se hace, estaría mal. Si yo no hago este procedimiento de restarle aquí los 60, de restar los 60 en esta operación, entonces el resultado queda mal. ¿Ok? En este nuevo ejemplo, vamos a sumar 3 ángulos. ¿Listo? Entonces, igual, tenemos que hacer el procedimiento. 62 grados, 23 minutos, 37 segundos. Debajo colocaríamos el otro, 58 grados, 32 minutos y 15 segundos. Y en el último tendríamos 38 grados, 43 minutos y 29 segundos. Entonces igual, sumamos la columna de segundos. 37 más 15 más 29. Esto me quedarían 7 y 5 serían 12. 12 y 9 son 21. Van 2, 5, 6, 7 y 8. Esto me daría 81 segundos. Me pasé de 60, entonces descuento 60. Y agrego una unidad en la columna de minutos. Entonces ahora sería 4 y 2 son 6, 9. 5 y 4 son 9. Me pasé de 60, entonces restamos 60. Ah, bueno, aquí no escribí cuánto me iba dando, ¿no? Aquí me iba a dar 21. Aquí me quedarían 39. Y agrego una unidad en la columna de grados. Entonces tendríamos 3 y 8 son 11. 19, va una. 7 y 5, 12. 12 y 3 son 15. ¿Ok? Por lo tanto, el ángulo queda de 159 grados, 39 minutos y 21 segundos. ¿Sí está claro? Sí, señor. Ok. En este Sí, caso, profe. no nos hemos pasado de los 120, por lo tanto, no tenemos inconveniente. ¿Ok? Tenemos este nuevo ejemplo, sumar los ángulos, 56 grados, 45 minutos, 37 segundos, más 75 grados, 49 minutos, 12 segundos, más 95 grados, 56 minutos, 27 segundos. Entonces, igual que en los casos anteriores, vamos a ir sumando o colocamos un ángulo debajo del otro. 56 grados, 45, 37 minutos, segundos. El otro sería 75, 49, 12. Y el último sería 95, 56 y 27. Entonces tendríamos 7 y 2 son 9, 9 y 7 son 16, va una. Aquí tendríamos 4, 5, 6 y 7. Nos acabamos de pasar de 60, por lo tanto descontamos 60. Me quedarían 16 y agregamos una unidad en la columna de minutos, ¿no?
Entonces tendríamos 6 y 9 serían 15. 15 y 6 son 21, van 2. 6, 10 y 5 serían 15, 151. En este caso ya acumulamos 2 minutos, por lo tanto ya no descuento 60, sino lo que tengo que restar serían 120. Si resto 120 me quedarían 31 y agregamos una unidad a la columna de grados. Entonces tendríamos 1 y 6 son 7, 7 y 5 12 y 5 19, va 1, 6 y 7 son 13, 13 y 9 serían 22. ¿Ok? Por lo tanto, el ángulo quedaría de 229 grados, 31 minutos y 16 segundos. Efectivamente, como resté fueron 120, no pasó 1, lo que tengo que pasar son 2. Tenemos que pasar 2, no 1. Entonces esto me daría 128. Perdón, 228. Uy, a ver que me quede bien. Entonces el resultado, vamos a corregir, serían de 228 grados, 31 minutos y 16 segundos. ¿Ok? Habíamos dicho que cuando nosotros tenemos un ángulo, ¿cierto? Vamos a pintar nuestro angulito. Este ángulo nosotros lo podemos medir en dos sentidos. Lo podemos medir en este sentido, que habíamos dicho que este era el sentido positivo, pero también lo podríamos medir en sentido contrario. Y esto lo que me está dando es un ángulo negativo. ¿Ok? Entonces, si nosotros queremos sumar dos ángulos donde uno es positivo y el otro es negativo, entonces el ángulo negativo quedaría dentro del ángulo positivo. ¿Ok? Entonces vamos a ver un pequeño ejemplo. Normalmente cuando nosotros hablamos de ángulos negativos, es porque ese ángulo es dirigido hacia abajo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque normalmente igual nosotros colocamos los ángulos de tal forma que su lado inicial siempre coincida con la recta horizontal. Es decir, el lado inicial siempre va a ser el horizontal. Este va a ser el inicial. Por lo tanto, en el otro caso, este sería el inicial. ¿Ok? Siendo así, para poder llegar a este otro lado, que es el final, entonces tendríamos que hacerlo de esta forma. Mientras que para poder llegar al final, tengo que hacerlo de esta otra forma para acá. ¿Ok? Cuando queremos hacer la suma, si yo quiero hacer la suma de estos dos ángulos, pues gráficamente, ¿qué es? Gráficamente es coger este ángulo y colocarlo en el interior de este otro ángulo.